En esa noche que el Señor les bendiga, hermanos, pues nuevamente nos encontramos aquí en nuestro programa, pues vamos a estar transmitiendo, como les hemos comentado, tanto para Tuca TV como para el Templo del Mesías, y esperamos que cada uno de ustedes se encuentre con bien, que la presencia del Señor no se haya apartado de ustedes, o que ustedes sientan que no está Dios con ustedes, sino todo lo contrario. Dios está con nosotros todos los momentos de nuestra vida. En las circunstancias que estemos, Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, pues en esta noche traemos aquí, mi esposo, el pastor Alberto, trae una palabra de parte de Dios, y pues queremos escucharlo, y esperamos que en esta noche sea de bendición para cada uno de ustedes que nos ven. Y también pues recuerden que tenemos el número telefónico de 55 62 60 60 94. Ahí nos pueden mandar un mensaje, una llamada, y pues mandamos un saludo fuerte y un abrazo fuerte a todos ustedes que nos ven en esta noche. Adelante. Si usted tiene su Biblia ahí al lado, vamos a abrirla ahí en Mateo capítulo 22. Vamos a seguir con nuestra serie de prédicas, siguiendo esto de lo que sucedió en Semana Santa. Quizás, como dijimos hace unos días, no espero que no sea atrasado, pero queremos ir parte por parte para ir viendo cómo es que Jesús aclaró ciertas preguntas de los escribas y fariseos, saduceos, herodianos. Entonces seguimos con esto. Ahora vamos a leer del versículo 34 al 39. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí, o su celular, y de esto pues podremos nosotros empaparnos de lo que la palabra de Dios dice. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Bendito Padre Celestial, en nuestra damos gracias, Padre, porque una vez más dejas que tu siervo, Padre bendito, esté aquí delante de tu presencia, Padre, juntamente con mi esposa. Te agradezco tu grande amor. Te pido, Señor, que en esta hora cumplas tu palabra, Señor, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Invoco tu presencia, Señor, porque sin tu presencia esta grabación no sería nada, Señor. Mas sin en cambio, si tú eres el que da la palabra, mas sin en cambio, si tú eres el que hace cosas maravillosas, entonces las cosas serán hechas como tú quieres, no como yo quiero, Señor. Gracias te doy en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ya leímos ahí estas tres preguntas para probar al rey. Fue el tema que quiero tratar con usted. Tres preguntas para probar al rey. Ya vimos dos. La primera es tocante al tributo, la segunda tocante a la resurrección, la tercera el gran mandamiento, ¿sí? El título es verdades prácticas, ¿sí? El tema es tres preguntas para probarle al rey. Ya vimos dos y vamos a ver la tercera, verdades prácticas. Cuando nosotros vemos, hermano, que los fariseos se habían oído callar a los saduceos, se juntaron. Otra vez vemos la unidad para probar al Mesías, la unidad para probar al Rey de Reyes, y vemos nosotros que mandan a un intérprete de la ley. Sí, ese intérprete de la ley se dice que era un hombre que sí conocía lo que estaba preguntando, ¿sí? Dice que la expresión intérprete de la ley traduce el vocablo griego nomikos, que significa uno que interpreta la ley escrita. O sea, que era un hombre que sí tenía un conocimiento, quizás como dijimos el otro día acerca de la otra pregunta, alguien que sí conocía las escrituras, alguien que sí sabía, o alguien que se dedicaba a interpretar las escrituras. Solo que sería una pregunta ilógica la que él hizo, por cuanto si él era
un intérprete de la ley escrita, pues él tenía que saber exactamente, pero lo que querían hacer es, vuelvo otra vez a tenerle trampa a mi Señor para hacerlo caer. Y en esta pregunta iba en doble sentido. Si él no decía cosas como ellos esperaban, aquí estaba la oportunidad para acusarlo a él. Si él citaba mal la ley, entonces ciertamente iban a ocupar la palabra de blasfemia en contra de la ley de Moisés, y querían que él blasfemara en contra de la ley de Moisés según su interpretación. Por eso le hace esta pregunta. Pero después de ello, cuando nosotros vemos que la ley de Moisés contenía 613 mandamientos, y estos 613 mandamientos, había una discusión entre los escribas y los fariseos, ¿sí? Porque trataban ellos de clasificar entre mandamientos grandes y mandamientos pequeños, de tal manera que ellos más o menos clasificaban, y era un debate continuo entre escribas y fariseos, entre todos ellos, por cuanto ambos partidos políticos, ambos como que no concordaban en su doctrina, en su enseñanza. Cada uno interpretaba en una forma diferente, y entonces ellos trataban de clasificar estos 613 mandamientos en 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que al clasificar estos mandamientos, ellos trataban de hacer caer a Jesús en algo, como decía usted, en una blasfemia en contra de la ley de Moisés. Solamente que tenemos un Dios sabio, un Dios hermoso, que hace, decimos nosotros, señales y maravillas, de tal manera que él, quizás Jesús vio la forma de contestarles con una pregunta, contestarles su pregunta con algo exacto, ¿sí? Vemos nosotros que cuando Jesús resume la pregunta, Jesús responde primero la pregunta resumiendo todo el deber del hombre hacia Dios y el semejante en 2 mandamientos. Esta es la vez del resumen de los 10 mandamientos. La palabra clave en los 2 mandamientos es el amor, el grande y el primer mandamiento. Y entonces, cuando ellos están basando esto, Jesús trata de contestarles en el Shema de Israel, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, del versículo 3 al 5. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí vemos nosotros, Jesús contesta ese primer mandamiento de amarás a Dios o a Jehová Dios, y amarás a Jehová Dios, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros analizamos eso, Jesús estaba tratando de decirles que Moisés había escrito un gran mandamiento, sí, el más grande, era el amar a Dios, sí. Esto de amar a Dios no era cualquier cosa que digamos nada más por querer presumir que yo le podía decir, ¿verdad?, en voz audible que amo a Dios. No, Jesús quería que ellos entendieran que Dios quiere que uno le ame, ¿sí? Que uno le ame con todo su ser, ¿sí? O sea, con todas las facultades. El hombre debe de amar a Dios con todas las facultades de su ser, ¿sí? Que son corazón, alma y fuerzas. El único elemento nuevo que Jesús agrega es con toda tu mente.
Y entonces cuando nosotros vemos este gran mandamiento, le está citando de que uno debe de cumplir o debe de uno de obedecer a los mandamientos por amor al Dios que puso los mandamientos. Y eso es algo hermoso cuando ustedes y yo, por eso el título que yo le dije a ustedes es verdades prácticas. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, son prácticos para cumplirlos. Sí, son prácticos para cumplirlos, no tiene mucho que añadir o que decir. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Y entonces cuando nosotros vemos eso, dice, bueno, ahorita tengo la cita. Gloria a Dios. Bueno, permítame encontrarlo, pero también se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 10. Capítulo 5, 10, 5 en adelante. Hasta el 8. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para que traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice cerca de ti estas palabras? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí vemos nosotros, está el 8, ¿verdad? Sí, está el 8. Vemos nosotros que ahí lo repite Pablo, pero se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pensará por nosotros quién pasará por nosotros el mal para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cuando nosotros vemos esas verdades prácticas de que Dios quiere que lo amemos obedeciendo a sus mandamientos, me gusta mucho el versículo 10, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí es donde vemos nosotros que una vez más el Shema de Israel exige que uno le ame con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y ese mandamiento no es muy difícil de cumplir, por cuanto si usted y yo vemos el grande amor de Dios, porque Dios dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y nosotros debemos corresponder a Dios amándolo, no de palabra, no de cosas, sino amándolo con hechos, no de palabra, sino con hechos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Y entonces Jesús le responde esta pregunta a los fariseos, porque ellos fingían amar a Dios. Fingían amar a Dios por cuanto ellos sabían que el Shema de Israel era amar a Dios primero. Pero ¿cómo era amar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo era amar a Dios? Pues amando al prójimo, ¿sí? Amando al prójimo, amando a ese Dios todopoderoso, como quiere Él que lo hagamos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Dios quiere que nosotros le correspondamos ese amor que Él tiene por nosotros, haciéndonos hijos obedientes, hijos que queramos cumplir. Esto no lo entendían los escribas, porque ellos no se dedicaban al amor ni a la justicia, como Jesús los acusa. Ustedes diezman el eneldo, el comino y la menta, pero ustedes habéis dejado lo principal, lo mejor de la ley, que es el amor, la justicia, ¿sí? Y cuando nosotros vemos eso, ellos habían dejado esa parte de no querer obedecer la ley, pero según ellos obedecían la ley al pie de la letra. Y entonces vemos nosotros que ellos estaban fallando tocante a esas cosas. Y entonces vemos nosotros que Juan nos dice una cosa, que como primera de Juan nos dice que cómo puede usted y yo decir que amamos a Dios que no vemos, y cómo puedo decir que amo al prójimo si a veces no lo amo como debe de ser, ¿sí? Primera de Juan 4. El versículo 7 nada más. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios no nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí vamos nosotros como Jesús contesta estas preguntas, diciéndole, cuando ellos preguntaron, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Jesús les dice que tienen que, el deber, o sea, cuando nosotros analizamos
nosotros, si Dios nos ama, nuestro deber es amarlo, ¿sí? Amarlo con todas nuestras facultades, como dijimos, con nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Y entonces de esa manera nosotros contemplamos las tres áreas de las personas mencionadas en Deuteronomio, más la de la mente. No se debe procurar una distinción rigurosa entre los tres cuando estas áreas mencionadas pues se sobreponen en su significado. Para el judío el corazón era el asiento de la voluntad, o sea, el corazón del hombre es el asiento de la voluntad, o sea, en el corazón radican las emociones, en el corazón radica, como dijo Jesús, de él sale lo bueno y lo malo del corazón. Entonces Jesús quería que ellos entendieran, que los fariseos entendieran que el gran mandamiento exigía, pero era un deber de aquel que creía, o aquel que, como que es intérprete de la ley, si él interpretaba correctamente la ley, entonces debería de amar a Dios con todo su corazón, o sea, todas sus emociones, todos sus sentimientos deben de ser a ese Dios todopoderoso. Y entonces ellos no entendían eso, ellos no comprendían eso, por cuanto ellos eran de los que señalaban errores, defectos, y señalaban y siempre andaban criticando a los demás. Mas sin en cambio ellos no mostraban ese grande amor. Y quiero decirles que Dios les da, dijera uno, el dicho, ¿no? Les da una cachetada con guante blanco cuando les cita la parábola, perdón, del buen samaritano, ¿sí? En Lucas. Cuando leemos la parábola del buen samaritano, vemos nosotros que a ellos los deja con una cosa tremenda en sus corazones. ¿Por qué razón? Porque Jesús trata de decirles que ellos no tienen amor hacia los demás, ¿sí? Es Lucas. Ay, Dios. Bueno, si usted ya la encontró, mi hermano, habla acerca, usted conoce la parábola donde habla acerca del buen samaritano, ¿sí? Y vemos nosotros que ahí les ilustra algo tremendo hacia ellos, y entonces sí se da cuenta que ellos no están cumpliendo el mandamiento como deberían de hacerlo. No están ellos haciendo las cosas que según ellos creían era lo mejor, sino ellos hacían lo contrario, ¿sí? Lo hacían lo contrario porque no hacían lo que tenían que hacer, y entonces pues natural que o sea, sin querer ellos mismos al tratar esta pregunta, ¿sí? Dijéramos nosotros, ellos mismos estaban echando la soga al cuello, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que en esa parábola del buen samaritano, nosotros encontramos que cita Jesús, o sea, usted la sabe, quizás se lo voy a parafrasear, acerca de cómo les dice de que había, un hombre fue asaltado por salteadores, por hombres que lo asaltaron y lo golpearon, y dice que después de ello quedó todo como semi muerto. Y entonces nosotros vemos que ahí es donde le dice, ¿cómo ven quién fue el prójimo? Porque la pregunta también es, ¿quién es mi prójimo? Lo preguntó un joven, el joven rico, ¿sí? Lo preguntó diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y entonces vemos nosotros que Jesús trata de decirles o de expresarles, ¿no? Esta parábola.
ahí en Lucas nos habla acerca de esta parábola, acerca de ese hombre que preguntó que quién era su prójimo, y entonces Jesús le dice, miren, ese hombre que fue asaltado, fue golpeado, azotado, pasó primero un levita, y dice, y viéndolo cerca, lo vio tirado, pero nunca lo apoyó, nunca lo quiso ayudar. Y entonces dice que después de eso pasó un sacerdote, uno de la ley, y entonces vemos nosotros que dice, también lo vio y dice que pasó de largo, no se paró a ayudarlo, no se paró a hacer una misericordia sobre esta persona que estaba necesitada por cuanto había sufrido algo tremendo, ¿no? Entonces vemos nosotros que Jesús trata de hacerles ver que ellos no usaban de misericordia con el prójimo, ellos no hacían las cosas como se pensaba que ellos tenían que hacerlas, y entonces de esa forma trataba de decirles. Después de ello dice, vino un samaritano, el cual viéndolo dice que se detuvo con su cabalgadura, y entonces dice que curó sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón, y ahí entonces fue cuando lo cuidó por algunos días, quizás mientras estuvo de su parte cuidarlo, tenerlo, y entonces de esa manera él estaba mostrando misericordia, ¿sí? Estaba mostrando misericordia. Y entonces vemos nosotros que ellos no estaban mostrando misericordia. No, ellos no eran de los que pues mostraban misericordia, ¿sí? Sino antes pues hacían lo contrario, ¿sí? Vamos a ver si es esta cita de Lucas 10. Lucas 10:25. ¿Quién me mandó? No pone atención. El samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarles, Maestro, habiendo qué cosas heredaré en la vida eterna. Y él le dijo, que está escrito en la ley como lees. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes más de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí vemos nosotros como otro intérprete de la ley quiere probar a Jesús, y como se lo relataba o parafraseaba así en pocas palabras,
ellos trataban de escudarse con la misma ley para no mostrar el amor al prójimo. Nosotros vemos que como dice ahí, como les decía, pasó el levita, pasó el sacerdote y ninguno usó de misericordia. Mas sin en cambio dice que pasó el samaritano, hizo todo lo que tenía que hacer, quizás lavó, curó, vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y ahí lo dejó. Y todavía, después de haberlo cuidado, dice que todavía toma 2 denarios y se los deja al mesonero y le dice, cuídame. Esto era mostrar misericordia y amor al prójimo. Entonces cuando Jesús le está diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, o sea, todas tus emociones y sentimientos que tengas hacia mí, muéstraselo al prójimo. Si tú le muestras tu amor al prójimo, me lo estás mostrando a mí. Lo que leímos en Primera de Juan, de que como alguien dice amar a Dios cuando no ama a su prójimo, al cual ve, o sea, a la persona que ve. Y entonces cuando nosotros vemos estas cosas, para los escribas y fariseos no encajaba dentro de su interpretación, o no querían ellos hacer las cosas. Y entonces cuando nosotros analizamos, para usted y para mí, mi hermano, es que ustedes y yo analicemos cuánto amamos a Dios y cómo lo demostramos. Cuánto amamos a Dios y cómo lo demostramos. ¿Sí? Porque Juan también nos dice que si tuviere tu prójimo hambre y no le das y tú tienes que comer, bueno, entonces no estás mostrando ese grande amor hacia tu prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, hasta el 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de él. Ahí vemos nosotros cómo es que Juan nos dice las verdades prácticas. Si nosotros decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo, pero no de lengua, sino con hechos que nos muestren que sí estamos amando al prójimo, que sí estamos procurando por el prójimo, al verlo en sus necesidades y problemas, en verlo en todo esto. Santiago nos dice que la religión pura es que si tú quieres ser religioso, es que debes de cumplir conforme a la ley, ¿no? Y entonces dice él que espérenme. Sí, Santiago trata de decirnos que la religión pura y sin mácula es visitar a la viuda y ayudar al huérfano, ¿sí? Y ese es lo que él dice. Si tú quieres serte religioso, es Santiago 1:27. ¿Sí? Si usted y yo profesamos una religión pura y limpia, nos dice los hechos que tenemos que hacer. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí vemos nosotros, dice que si usted y yo somos religiosos, tenemos una religión pura, ¿sí? Vemos nosotros que debemos de visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿sí? en sus tribulaciones. Entonces hay gente que está tribulada, hay gente que está así, media turbada, temerosa, y nuestro deber es ir y consolarlos, ir y darles y suplir parte de sus necesidades. Entonces de esa manera nosotros estaremos cumpliendo parte de lo que decimos amar a Dios. La otra que me gusta mucho en este versículo es que nosotros nos guardemos sin mancha del mundo,
¿sí? Es algo tremendo. Cuando nosotros tenemos bueno, había una discusión entre los escribas y fariseos que el más grande mandamiento era el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sí, para ellos, según ellos, era lo más grande de los mandamientos entre la discusión de ellos, porque encajaba dentro de los 280 mandamientos positivos que había que cumplir, pero pues ellos no lo cumplían, ellos no lo hacían como ellos enseñaban. Jesús dijo a sus discípulos un día, cuando le dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que ciertamente los fariseos decían pero no hacían, ¿sí? Ellos prometían pero no cumplían, y ellos ataban cargas pesadas a sus discípulos, ellos hacían cosas que no eran agradables delante de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nosotros tenemos que entender que Jesús les está diciendo: yo quiero que me amen con todo su corazón, el asiento de su voluntad y el propósito, y el propósito, ¿sí? El alma se refería a la vida en sentido amplio, lo que decía aquí, y guardarse del mundo sin mancha. ¿Por qué razón? Por cuanto si decimos amar a Dios, tenemos que mostrar ese amor guardándonos de los pecados que nos hacen daño, ¿sí? De los pecados que pueden apartarnos de ese Dios todopoderoso. Jeremías dice que el padre no pagará el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado del padre, sino dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando Jesús le está diciendo con toda tu alma, ¿sí? Se refería a ese sentido amplio, ¿sí? Amplio de guardarse del mundo de maldad. De la mente era la facultad intelectual de discernimiento, porque Lucas usa esta parte. Lucas dice: con toda tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos en esta de la mente, es que nosotros tenemos que tener un discernimiento intelectual, a que conozcamos más de ese Dios todopoderoso y discernamos en lo que a Dios le agrada. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo, estas verdades prácticas son una parte importante que ustedes y yo podemos hacer. Cuando nosotros nos mostramos así, de esa manera, vemos nosotros que concuerda tanto el primer mandamiento que Jesús cita con el otro. Con esto se resume, sí, los 613 mandamientos. Quizás Jesús los resume en los 10 que les está citando, y esos 10 en 2. ¿Por qué razón? Porque si yo digo amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo, y los 613 se referían a eso. Sí, porque cuando usted lee los 10 mandamientos, dice que hay 4 mandamientos que son hacia Dios, en los cuales es nuestro deber obedecer y hacerlos. Y luego los otros 6 son hacia el prójimo. Usted no va a despreciar a su padre y a su madre o a deshonrarlo porque usted ama a Dios. Si usted ama a Dios, debe de amar a sus padres, obedecerlos, respetarlos y honrarlos. Tampoco, si usted ama a Dios, usted no va a adulterar, porque no es correcto, ¿no? Porque la Biblia dice que no adulteremos. No robarás, ¿sí? No robarás. Y entonces no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. No codiciarás las cosas de tu prójimo. O sea, si nosotros amamos al Padre, nosotros tenemos que saber que Dios quiere que ustedes y yo entendamos. Si el segundo mandamiento era semejante a él, otra vez Jesús cita el libro de la ley, según Levíticos 19 y 18. Este mandamiento subraya el deber social del hombre y resume a los últimos 6 de los 10 mandamientos. El hombre no puede amar a Dios sinceramente si no ama a su prójimo, a quien Dios creó a su imagen. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí vemos nosotros, cuando nosotros vemos que Jesús les está citando esto, sí, la ley en el libro de Levítico, está él comprobando que Moisés había escrito la ley exacta, ¿sí? De amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero a tu prójimo de la misma manera. Cuando nosotros, nuestro corazón, son emociones, sentimientos que tenemos hacia una persona, sea para hacerle bien o para hacerle mal, ¿sí? Con todas tus fuerzas,
Cuando habla de todas nuestras fuerzas, quiere decir que nosotros compartamos lo que Dios nos ha bendecido. ¿Con quién? Con el prójimo, como estábamos diciendo ahorita. Amparar a la viuda, visitar a los huérfanos y hacer algo por ellos. Entonces, de esa manera, para ellos, pues para los escribas y fariseos esto no encajaba. Pero para ustedes sí, para mí sí deben ser verdades prácticas. Y esas 3 preguntas que le hicieron al rey, espero que usted y yo no estemos diciendo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es esa persona que yo tengo que ayudar? ¿Y quién es ese o alguien que yo puedo tenderle la mano? Es importante que ustedes y yo practiquemos este mandamiento. Regresamos a nuestro texto base de Mateo. De Mateo 22. Donde encontramos, bueno, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde nosotros analizamos que a ellos, al clasificar pequeños y grandes, entonces ellos trataban de decir que estos son más grandes y este es más pequeño. Pero Jesús les trató de decir, lo que ellos consideraban mandamiento pequeño era importante como el primer mandamiento. Era importante amar a Dios, pero era importante amar al prójimo. Y de esta manera hizo callar, ¿verdad?, a estos hombres. Y entonces dice, de esto depende, de estos 2 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Es algo tremendo, hermano. Hay muchas veces discusiones todavía en ciertos mandamientos, según grupos religiosos. Algunos dicen que ya los mandamientos de Dios ya pasaron, fueron del Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, por lo tanto ya no podemos nosotros estar bajo la ley. Pero nosotros sabemos que los mandamientos quizás de leyes ceremoniales esas quedaron no abrogadas, sino Jesús los cumplió al pie de la letra. Y Él fue la última ofrenda agradable para el Padre Celestial, la última ofrenda, porque fue el Cordero sacrificado. Juan lo ve como el Cordero inmolado, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que Él cumple lo último de la ley ceremonial. Pero la ley moral sigue vigente para nuestros días, para que nosotros podamos darle a Dios o mostrarle a Dios el grande amor que tenemos hacia Él. Usted y yo hemos de saber que el término prójimo significa el próximo, el cercano. Hace un rato decía que hermoso es cuando usted empieza el primer mandamiento hacia los demás. Amarás, sí, a Dios, sí, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre. Son lo más cercano que nosotros tenemos. Y son verdades prácticas que usted y yo lo podemos hacer. ¿Por qué odiar a nuestros padres? ¿Por qué odiar a mi madre? Si ella fue la mujer que Dios usó para tener vida. ¿Y por qué odiar a mi padre si él trae el sustento a mi casa? Entonces yo debo de honrarlo y debo de demostrarle mi grande amor. Es algo tremendo esto, mis hermanos. En esto se resume. 613 mandamientos se resumen en estos 2. Y de esto depende, dice, la ley y los profetas. Y cuando nosotros analizamos eso de profetas, es que hermoso cuando ustedes y yo queremos alcanzar al mundo evangelizándolo, hablándole de las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Nosotros vemos que Dios nos dio dones, ministerios y operaciones, y Dios nos dio todo esto para que nosotros hagamos la obra mostrando nuestro amor hacia los demás, llevando buenas nuevas de salvación a toda criatura, mostrándoles nuestro amor, que no queremos que ellos se pierdan muertos en sus delitos y pecados, sino que nosotros usamos esta parte para hacerlos volver de su mal camino, hacerlos volver de sus errores. Y entonces de esa manera también mostramos el amor al prójimo, porque cuando Pablo dice, hablando acerca de las lenguas, que es mejor profetizar que hablar en lenguas, y lo más grande es profetizar, o sea, hablar acerca de las buenas nuevas de salvación. Así es que en esta
darles, pero hermano, que en tu mente y en mi mente no haya discusiones tocante a los mandamientos de Dios. El hecho mismo es que usted y yo nos debemos de grabar la ley de Dios en nuestra mente, para el momento que las tentaciones estén frente a nosotros, nosotros le digamos: Señor, no, porque yo te amo. No puedo yo ceder a las tentaciones y no puedo ceder a estas cosas por cuanto yo lo amo a usted. Y hermano, en esta noche esa es la palabra que quiero dejar en su corazón. Verdades prácticas que ustedes y yo podemos practicarlas. Si usted quiere en este tiempo, si quiere usted en el tiempo que Dios le dé, ese es el tiempo oportuno para que ustedes y yo le mostremos el amor a Dios y el amor hacia el prójimo. De tal manera, mi hermano, que yo le invito, ¿sí?, en medio de esta crisis que estamos pasando, usted no tenga miedo y abra su boca con personas que usted conoce, con vecinos que usted tiene, con personas que usted se junta. Abramos nuestra boca y manifestámosle el grande amor de Dios hacia ellos y hacia nosotros. Pues damos gracias a Dios por esta palabra, y como hemos puesto por título a solo en tu presencia, y esperemos que en verdad estemos solo en la presencia del Señor. Podemos hacer una oración para ser despedidos, que en verdad nos amemos los unos a los otros, porque este es el gran mandamiento que Dios nos ha dejado. Padre bendito y alabado, Señor, te agradecemos por la palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Gracias por recordarnos ese gran mandamiento que usted nos ha dejado, y de amarnos los unos a los otros y de hacer misericordia con la gente, Padre Santo. Ayúdenos para que nosotros lo podamos poner por obra, Señor, con amor, como si lo hiciéramos para con usted, no para con los hombres, Dios amado. Que ponga en nuestro corazón ese grande amor para cada uno de los seres vivientes que usted nos ha dejado aquí para servirle, Señor. Que lo que hagamos sea en verdad con amor. Gracias, Padre, y bendecimos a cada uno de mis hermanos que nos está escuchando directamente y aún en la repetición, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Amén. Pues en esta noche que el Señor les bendiga, y recuerden que estamos solo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y pues que Dios les siga bendiciendo cada día. Amén.